Bien, a ver, ustedes anteriormente, con la profesora anterior, habían trabajado la transición de la Edad Media hacia la época moderna y quizás destacaron algunas de las características o de los cambios paradigmáticos que se dan en este momento de transición hacia la modernidad, y aquí capaz que hablaron sobre la apertura de nuevos horizontes. Recordemos, primero que nada, que durante la Edad Media los europeos procuraron obtener tanto de Dios como de la religión la salvación, ya que ésta de alguna manera les asegura un lugar en el cielo, pero hacia finales de la Edad Media el hombre comienza a pensar por sí mismo y otorgó mayor importancia a las realizaciones y al beneficio, ¿no?, del éxito que este mundo comienza a otorgar al hombre nuevo. A ver, esta nueva exaltación del hombre, con el desarrollo de sus capacidades intelectuales y también de sus capacidades físicas, al cual se le comienza a unir esa capacidad de desarrollo crítico, produjo novedades en distintos aspectos, y esos aspectos son el aspecto económico, el aspecto político, el científico y el aspecto también artístico típico del Renacimiento europeo y de estos hombres humanistas del siglo XV y siglo XVI. Ahora, estos aspectos lo que hacen, en definitiva, es abrir nuevos horizontes. Si nosotros hablamos de los horizontes, bueno, acá podemos diferenciar determinados, como es el horizonte geográfico, el horizonte celeste, el tecnológico, el político, ¿no? El económico, todos los que mencionamos anteriormente. Ahora, si nosotros hablamos del horizonte, el horizonte geográfico, tenemos que tener en cuenta de que ese horizonte de la geografía se amplía gracias a los descubrimientos tanto de los portugueses y de los españoles, ¿no? Recordemos que los españoles descubren un nuevo mundo, que es América, un mundo que hasta el momento era desconocido para estos europeos, y por su parte los portugueses están explorando las costas de África. Y estas exploraciones determinan de alguna manera la continentalidad. Ahora, esto enfrenta al europeo con preguntas que no se hacía hasta el momento, ¿no? Debido al encuentro con estas personas que eran desconocidas. Por eso, capaz que vemos a un europeo que se pregunta, ¿no?, si realmente estos seres eran humanos, de dónde vienen, cómo debían ser tratados en definitiva. Y es de esta manera que se abre el camino al proceso de la conquista y la colonización de los españoles y portugueses en América. Otro de los horizontes, ¿no?, que se abren camino en esta época moderna es el horizonte celeste. Es decir, que hay un reemplazo de la antigua imagen que se tenía del cosmos. Recordemos que se hablaba de un geocentrismo, es decir, que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero ahora tenemos una mirada más amplia o una mirada nueva sobre ese horizonte celeste, y es aquí que hablamos del heliocentrismo. En la vieja perspectiva, ¿no?, según el astrónomo y geógrafo griego Ptolomeo, es decir, en el siglo II después de Cristo, la Tierra estaba fija en el centro del universo. Pero recién a partir del astrónomo Nicolás Copérnico, que
que él nació en 1473 hasta 1900 y murió en 1543, se descubre que el Sol es el astro que ocupa el centro del sistema planetario y que la Tierra, en definitiva, gira alrededor del Sol. Por eso hablamos de que se abre un nuevo horizonte o una nueva perspectiva sobre la esfera celeste o ese horizonte celeste. Y la antigua imagen del cosmos comienza a cambiar. Otro de los horizontes o otro de los aspectos de esta época moderna era el horizonte tecnológico. Este horizonte tecnológico es producto de los nuevos inventos, las nuevas técnicas que se comienzan a aplicar, las nuevas invenciones como la imprenta, el papel, la pólvora, la brújula, lo cual de alguna manera permite una ampliación del conocimiento del hombre. Si nosotros hablamos específicamente en el campo de la técnica, acá se destaca la invención de la imprenta. Esa invención de la imprenta por parte de un alemán llamado Gutenberg, que inventó los tipos de móviles, donde cada letra y signos fueron grabados en un bloque de metal, ¿no? Dispuesto en líneas que se podían volver a utilizar después de que se imprima el bloque anterior. Bueno, gracias a este avance de la técnica o tecnológico, el primer libro que se puede imprimir, ¿no? En 1457 es la Biblia. Obviamente que este invento fue un hecho revolucionario para la época, ya que se produjeron más libros a un menor tiempo, debido a que antes se demoraba más en reunir cada uno de los escritos en los libros. Igualmente la cultura letrada, obviamente, siguió siendo monopolizadora, ¿no? La cultura era un monopolio de una minoría. Y esa minoría, debe quedar en claro, es obviamente la burguesía, ¿no? Los burgueses acceden a esta cultura letrada, los nobles y el clero. Es decir, el clero, los integrantes de la iglesia, ¿no? Por lo cual, la invención o este horizonte tecnológico no ayudó o no favoreció a que la gran parte de la población salga del analfabetismo, sino que siguió siendo una característica de esta época moderna, el analfabetismo alto en la población. Otra de las características, y específicamente en el ámbito económico, podemos hablar del horizonte económico. Este horizonte económico que con el desarrollo del capitalismo comercial y específicamente el ascenso de la burguesía, favorece a que este sector imponga una nueva mentalidad. Una mentalidad basada esencialmente en el individualismo. Ese individualismo favorece el enriquecimiento de unos pocos debido al afán de lucro, al espíritu de empresa, también a la propiedad privada, y de esta manera favorecen o contribuyen al desarrollo de un nuevo sistema económico que en definitiva es contrario al sistema feudal. Y acá aparece en definitiva lo que es el desarrollo del capitalismo. Comienzan a emerger el germen del capitalismo que en primera medida este capitalismo surge en la Edad Media, no es típico de la época moderna, pero es en este momento del Renacimiento y el humanismo donde comienza a tener mayor impulso o mayor desarrollo. Obviamente que en este momento lo que se comienza a desarrollar
es un tipo de capitalismo mercantil, basado específicamente en una economía de carácter mercantilista. Ahora, en lo que respecta a lo político, ¿no? En el horizonte político, ahora con las monarquías autoritarias y la sociedad cortesana, lo que pasa es que se comienza a dar una transformación. Esta sociedad se transforman en los mecenas de las artes y de las letras, es decir, se convierten en los que, claro, estos mecenas de las artes y las letras lo que hacen en definitiva es patrocinar, ¿no? Patrocinar a las personas que brindan o que crean determinado arte o se dedican a las letras. Por eso las mecenas podrían ser personas poderosas, o mejor dicho, son personas poderosas que brindan su apoyo tanto material, es decir, económicamente, pero también protegen a estos artistas mediante su influencia en el entorno. Y es en este contexto, en definitiva, que, y dentro o en el campo del pensamiento político, podríamos destacar a Nicolás Maquiavelo. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo escribe una obra titulada El Príncipe, el cual se lo considera, ¿no?, el manual de la política moderna, y Maquiavelo en su obra sostiene que cada príncipe es soberano de su propio territorio y que la autoridad del Estado se impone sobre todo y sobre todos. Bueno, en este momento, claro, la monarquía absoluta facilita a que ese príncipe o ese monarca absoluto se imponga sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, el poder de este príncipe o de este monarca no tiene límites, dice, y que puede utilizar todos los medios necesarios, ¿no?, para imponer su autoridad y mantener de alguna manera la integridad del Estado. Y acá, bueno, Maquiavelo plantea una de sus célebres frases que es: el fin justifica los medios. Porque el accionar del príncipe o de este monarca tiene un fin determinado, que es mantener la integridad de este Estado. Por eso, él tiene que realizar determinadas acciones para, de alguna manera, proteger a todo el reino. Bueno, y también podemos hablar del horizonte temporal, ¿no? Por ejemplo, en esta época del Renacimiento, los hombres, en su mirada hacia el pasado, ¿no?, leen los antiguos escritos de los clásicos, comienzan a mirar hacia Grecia y hacia Roma, buscando, en definitiva, respuestas a las interrogantes y los desafíos de esta nueva época. Pensemos que los humanistas fueron los nuevos intelectuales de este periodo, es decir, escritores, pensadores, filósofos, que en definitiva lo que hacen es buscar afanosamente los manuscritos originales de la antigüedad clásica, es decir, de esa cultura greco-romana, y para eso debieron estudiar latín, griego y también hebreo, para poder leer esos escritos originales, principalmente como la obra de Platón. Ahora, estos hombres del Renacimiento constituyen una élite, es decir, una minoría, y la mayor parte de esta élite procedían de la burguesía,
es decir, de la gente del sector adinerado o de los comerciantes más que nada en este periodo, del clero, es decir, de los integrantes de la iglesia y de la nobleza. Que ahora lo que sí se diferenció de la masa fue que estos sectores estaban alfabetizados, mientras que la masa de la población o gran parte de esta sociedad era o continuaba siendo analfabeta. Ahora, con la idea del humanismo o con el humanismo en sí, lo que se plantea es una nueva pedagogía, una nueva pedagogía, una nueva manera de enseñar determinadas cuestiones. Y esto es, bueno, una enseñanza principalmente basada en la lectura y a través de la lectura explicar a los autores antiguos. Y es acá que, bueno, esta enseñanza basada en la lectura y en la explicación de los autores antiguos favorece en definitiva en el desarrollo por el gusto del conocimiento. Explicar me acerca a nuevos conocimientos y si yo tengo nuevos conocimientos, lo que puedo generar es un espíritu crítico. Puedo pensar libremente y, en definitiva, puedo cuestionar determinadas prácticas que se realizaban anteriormente. Claramente, y gracias al desarrollo tecnológico o al horizonte tecnológico que mencionamos anteriormente, y específicamente a la imprenta, ese libro impreso, fue el medio de difusión de la obra de los humanistas. Bueno, y ahora miremos por último el horizonte religioso, que no es menos importante que los anteriores, pero que como nosotros debemos mirarlo de forma lineal, porque es imposible explicar todo a la vez, y para que ustedes lo puedan entender mejor, dejé para el último el horizonte religioso. Ahora, la Iglesia Católica durante este periodo vive en una época de crisis profunda, y eso se debe a los graves problemas que atravesaba la Iglesia, como por ejemplo la compra de cargos, la falta de espíritu religioso, con una preocupación por los temas temporales, luchaba al frente de sus ejércitos, también se dedica a la conquista de territorios, por ejemplo. Y bueno, y es en este marco que en definitiva se produce una llamada reforma religiosa, que fue una de las expresiones máxima de este renacimiento debido a la nueva mentalidad. Y bueno, y acá vemos a una cristiandad que se divide, ¿no? Y esa división favorece en definitiva a la creación de nuevas iglesias. Por ejemplo, en Alemania, la iglesia luterana, a cargo de Martín Lutero, en Suiza, una calvinista, por ejemplo. Ahora, estas iglesias se propusieron reencontrar los antiguos valores del cristianismo primitivo. Y es por eso que en esa búsqueda de los valores del cristianismo, lo que hacen en definitiva es buscar una religión menos formal, más individual, una religión sensible,
la cual esté en definitiva más cerca al creyente y que plantea y pone énfasis en la salvación del individuo mediante la fe. Ahora, estos aspectos de la época moderna o de esta transición del medioevo a la época moderna, ustedes ya lo trabajaron anteriormente. Por eso, la idea es explicarlos o hacer un repaso de lo que ya habían trabajado con la profesora anterior para nosotros ahora ponernos a trabajar sobre el periodo en sí.